Existen personas que, cuando todos huyen, hacen exactamente lo contrario. Los bomberos dedican su vida a entrar en lugares donde el fuego, el humo y el peligro hacen imposible permanecer por mucho tiempo. Cada alarma representa una nueva emergencia, una carrera contra el tiempo y la posibilidad de encontrar a alguien que necesita ayuda. Pero entre quienes han pasado años atendiendo incendios, rescates y accidentes, existen relatos que rara vez salen de la estación. No aparecen en los informes oficiales ni forman parte de los cursos de capacitación. Son experiencias que muchos prefieren comentar únicamente entre compañeros, porque hay cosas que simplemente no encuentran explicación. Edificios donde las llamadas de auxilio continúan después de haber sido evacuados, radios que transmiten voces de personas que nunca estuvieron ahí, y lugares donde, incluso cuando el fuego ha sido extinguido, permanece la extraña sensación de que algo sigue esperando entre las sombras. Esta noche vamos a conocer dos historias inspiradas en relatos compartidos por bomberos, sucesos que desafían toda lógica y que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar. Así que ponte cómodo, apaga la luz y escribamos juntos una página más en este diario paranormal. La estación de bomberos de una ciudad del centro de México llevaba años atendiendo emergencias en una zona donde abundaban las viejas fábricas. Edificios abandonados y complejos habitacionales construidos durante las décadas de los 70 y 80. Muchas de esas construcciones ya habían sido desalojadas debido al deterioro de sus estructuras. Por lo que no era extraño recibir reportes de incendios ocasionados por personas que ingresaban ilegalmente para refugiarse durante la noche o por cortocircuitos en instalaciones eléctricas que jamás fueron desconectadas por completo. Aquella madrugada parecía ser una más. Eran poco después de las 2 cuando la central recibió una llamada reportando humo saliendo del llamado edificio 14, un conjunto de departamentos que permanecía vacío desde hacía ya varios años y que, según los planes del municipio, mm, sería demolido en cuestión de semanas. La persona que hizo la llamada hablaba con dificultad, como si respirara entre humo, alcanzando únicamente a decir que todavía había personas atrapadas antes de que la comunicación se cortara de manera abrupta. La alarma sonó en la estación y una unidad salió de inmediato con 6 bomberos a bordo. Durante el trayecto, el operador confirmó que nadie había vuelto a comunicarse desde ese número y que tampoco existían reportes adicionales de vecinos observando fuego en ese lugar. Aún así, pues tratándose de una posible emergencia con personas atrapadas, no había tiempo para cuestionar la veracidad del aviso. Al llegar al edificio, ocurrió la primera situación extraña. No había llamas, tampoco humo. Las ventanas permanecían oscuras y el lugar conservaba el mismo aspecto abandonado que todos conocían desde hace rato, ¿va? La maleza crecía alrededor del estacionamiento y la cinta colocada por Protección Civil seguía intacta frente al acceso principal. Los bomberos descendieron de la unidad convencidos de que quizás el incendio se había extinguido por sí solo o que la llamada había provenido de alguien confundido. Sin embargo, al acercarse a la entrada principal, percibieron un ligero olor a material quemado. Ese olor característico que permanece varias horas después de un incendio. No era intenso, pero estaba ahí. El comandante decidió ingresar para revisar cada piso y descartar cualquier riesgo antes de retirarse. El edificio era de 6 niveles comunicados por una única escalera central. La electricidad
había sido cortada meses antes, por lo que únicamente las lámparas de los cascos iluminaban los pasillos llenos de polvo, puertas abiertas y departamentos completamente vacíos. Los primeros 2 pisos no mostraban señales de fuego. Miren, todo permanecía exactamente igual, ¿va? Incluso dijeron que estaba raro porque estaba exactamente igual que las inspecciones anteriores. Sin embargo, al comenzar a subir el tercer nivel, uno de los radios portátiles emitió una transmisión inesperada. Unidad, ¿me reciben? Hay personas en el quinto piso. La voz sonaba entrecortada por la interferencia, pero todos la escucharon con claridad. El comandante respondió de inmediato, solicitando identificación. Nadie contestó. Pensaron que quizás otra corporación estaba utilizando la misma frecuencia. O sea, algo poco común, ¿va? Pero posible. Continuaron avanzando. Minutos después, la voz volvió a escucharse. Esta vez era más clara. Pedía ayuda. Decía que el humo impedía respirar y que había personas encerradas detrás de una puerta metálica. Los 6 bomberos comenzaron a revisar cada habitación del cuarto, ¿va? Del cuarto piso, ¿va? Sin encontrar absolutamente nada, ni humo, ni calor, ni rastros recientes de personas. Mientras tanto, el operador desde la central insistía por radio preguntando por qué solicitaban apoyo adicional. El comandante respondió confundido. Él nunca había solicitado refuerzos. Desde la central le informaron que minutos antes alguien había utilizado el distintivo de su unidad para pedir ambulancias y más personal. La solicitud había quedado registrada, pero ninguno de los bomberos recordaba haber realizado esa transmisión. La situación comenzó a inquietar al equipo. Los radios fueron revisados pensando en una falla técnica, aunque todos funcionaban normalmente. Decidieron continuar únicamente para descartar que realmente hubiera alguien atrapado en los niveles superiores. Al llegar al quinto piso, encontraron algo que ninguno esperaba. El olor a humo era mucho más intenso. Las paredes aparecían cubiertas por manchas negras, como si hubieran sido alcanzadas por un incendio años atrás. Sin embargo, esas marcas no figuraban en ninguno de los reportes de inspección realizados durante los meses anteriores. Era como si hubieran aparecido de un día para otro. Mientras revisaban un antiguo departamento, uno de los bomberos encontró una puerta metálica cerrada con una gruesa cadena oxidada. Era exactamente la misma descripción mencionada por la voz del radio. La cadena llevaba tantos años sin moverse que prácticamente formaba parte del metal. Al romper el candado, descubrieron un pequeño cuarto de mantenimiento completamente vacío. No existía ninguna salida. Nadie podía haber permanecido ahí. Ni siquiera había espacio suficiente para ocultarse. Aún así, en el suelo apareció algo que llamó la atención de todos. Las huellas de varias botas marcadas sobre una gruesa capa de polvo. No eran recientes, ¿verdad? Parecían haber quedado impresas durante años atrás, ¿verdad? Y jamás volvieron al alterarse. Lo extraño era que todas entraban en el cuarto, ninguna salía de él. El comandante ordenó fotografiar el lugar y continuó la revisión. Mientras descendían por el pasillo, la voz volvió a escucharse en el radio. Esta vez pronunció únicamente una frase. Llegaron demasiado tarde. La transmisión terminó con un ruido estático, uno que hizo vibrar a los altavoces. Uno de los elementos, visiblemente nervioso, preguntó a la central si habían escuchado el mensaje. La respuesta fue inmediata. No habían escuchado absolutamente ninguna transmisión. Para ellos, todos los radios permanecían en silencio.
Aquello ya no parecía una simple interferencia. De regreso a la estación, solicitaron al centro de comunicaciones el registro completo de la llamada que originó la emergencia. La investigación reveló un dato que dejó perplejos incluso a la policía. La llamada había sido realizada desde el teléfono fijo instalada originalmente en la portería del edificio 14. El problema era que esa línea telefónica había sido cancelada oficialmente más de 20 años atrás. La empresa de telefonía confirmó que el cableado había sido retirado durante una remodelación realizada mucho antes del abandono del inmueble. O sea, era físicamente imposible que alguien hubiera utilizado ese aparato. Pensando en un error administrativo, el comandante decidió revisar los archivos históricos del edificio. Después de varios días apareció un expediente olvidado. 22 años antes se había registrado un incendio en ese mismo inmueble. El fuego comenzó durante la madrugada y quedó controlado rápidamente. Eso fue según el informe oficial. No hubo víctimas. Sin embargo, entre los documentos anexos existía una hoja escrita a mano donde uno de los bomberos participantes señalaba que durante la emergencia recibieron reportes contradictorios sobre personas atrapadas en el quinto piso. Nunca encontraron a nadie. El caso fue cerrado como una falsa alarma provocada por el caos del incendio. Lo más inquietante llegó al revisar la lista del personal que participó aquella noche. Uno de los bomberos, ¿va?, encontró un nombre que coincidía exactamente con el distintivo de radio que los había estado llamando durante la inspección reciente. Era un bombero que había fallecido años después en un accidente carretero. Aunque el comandante intentó encontrar una explicación lógica, ninguna de las dependencias involucradas pudo justificar el origen de la llamada telefónica ni de las transmisiones captadas únicamente por el equipo que ingresó al edificio. Semanas después, comenzaron los trabajos de demolición. Antes de iniciar, los ingenieros solicitaron una última inspección estructural. Al retirar parte del muro cercano al antiguo cuarto de mantenimiento, apareció un pequeño espacio oculto entre dos paredes. Dentro encontraron restos calcinados de muebles, herramientas y varios objetos personales que jamás habían sido registrados en el incendio ocurrido 2 décadas atrás. No había restos humanos, pero el descubrimiento demostraba que parte del edificio permanecía oculta tras una remodelación improvisada realizada muchos años antes, güey. El comandante nunca volvió a hablar públicamente del caso. Únicamente conservó una copia del reporte y la grabación del centro de comunicaciones correspondiente a aquella madrugada. En el audio puede escucharse el momento exacto en que la unidad informa que ingresan al edificio. Después, únicamente silencio. Las supuestas transmisiones jamás quedaron registradas, ni la frase que todos aseguraron haber escuchado, ni la petición de ayuda, ni aquella última advertencia que todavía varios integrantes de la brigada recuerdan con absoluta claridad. Porque según ellos, mientras abandonaban el quinto piso, una voz desconocida volvió a salir del radio y dijo algo que ninguno ha conseguido olvidar. Gracias por intentarlo. Combatir un incendio forestal es muy diferente a enfrentar el fuego dentro de una casa o un edificio. En el bosque no existen paredes que limiten las llamas ni calles que permitan circular con precisión hacia dónde avanzará el fuego. Todo depende del viento, de la humedad, del terreno, de la vegetación. Por esa razón, cuando un incendio parece completamente controlado, los bomberos permanecen durante horas e incluso días vigilando que no existan puntos calientes capaces de reavivar las llamas. Hace algunos años,
Una brigada de bomberos fue enviada a una zona montañosa del norte de México para apoyar en el combate de un incendio que había consumido varias hectáreas de bosque. Durante 3 días, pues, trabajaron prácticamente sin descanso, abriendo brechas, de esas que, ¿cómo le dicen? Cortafuegos, y apagando los últimos focos de calor hasta que finalmente las autoridades, pues, declararon la emergencia bajo control. La mayoría del personal regresó a la ciudad. Únicamente una pequeña brigada permaneció en el lugar para realizar recorridos nocturnos y asegurarse de que el incendio no volviera a activarse. Las primeras noches, pues, transcurrieron con absoluta normalidad. El bosque permanecía silencioso. El olor a madera quemada seguía impregnando el ambiente y una ligera neblina de ceniza flotaba entre los árboles, ¿verdad? Algo completamente normal después de un incendio de esa magnitud. Sin embargo, durante la cuarta madrugada ocurrió algo que ninguno esperaba. Mientras recorrían una de las brechas abiertas por las máquinas forestales, uno de los bomberos observó un pequeño resplandor entre los árboles. Pensó que se trataba de un tronco que todavía conservaba calor. Pues cuando el grupo llegó hasta ese punto, encontró una pequeña llama de apenas medio metro de altura. La apagaron en cuestión de segundos utilizando una mochila de esas cosas espesoras. Antes de retirarse, revisaron cuidadosamente el terreno. No existía ninguna raíz encendida. No había ramas ardiendo, ni brasas. El suelo estaba completamente frío. Lo consideraron un caso aislado, pero la noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. La pequeña llama apareció en el mismo sitio, con el mismo tamaño, y volvió a extinguirse con facilidad. Lo extraño era que el terreno seguía sin mostrar señales de combustión. Era como si el fuego surgiera de la nada. Entonces, el comandante solicitó el apoyo de técnicos forestales para revisar la zona. Utilizaron cámaras, esas térmicas, detectores de temperatura, equipos especializados. No encontraron absolutamente nada fuera de lo normal. La tierra permanecía fría. No existían depósitos de carbón subterráneo, tampoco fugas de gas. O sea, ninguna explicación parecía encajar. A partir de ese momento comenzaron los guardias permanentes, ¿verdad? 2 bomberos permanecían vigilando ese punto en especial durante toda la madrugada. La intención era descubrir el origen de aquellas llamas. La primera noche de vigilancia no sucedió nada. La segunda tampoco. Pero durante la tercera, pocos minutos antes de las 3 de la mañana, ambos observaron una figura caminando lentamente entre los árboles. Era un hombre, vestía ropa oscura. Avanzaba de espaldas, alejándose de ellos con absoluta tranquilidad. Pensando que podía tratarse de algún excursionista perdido, comenzaron a seguirlo mientras le pedían que se detuviera. O sea, nunca respondió, ¿eh? Cada vez que parecían alcanzarlo, la distancia se volvía a aumentar. O sea, no corría, ¿verdad? Simplemente caminaba, pero era imposible acercarse. Después de varios minutos, llegaron hasta un claro donde el hombre, pues, desapareció detrás de una ligera cortina de humo. Cuando los bomberos cruzaron ese punto, ya no había nadie. Únicamente encontraron la pequeña llama ardiendo nuevamente sobre el suelo. Al día siguiente, ampliaron el perímetro de búsqueda. No localizaron huellas, ni restos de campamentos, ni senderos recientes. El comandante decidió mantener el incidente fuera del reporte, para evitar especulaciones entre el resto del personal. Sin embargo, las apariciones comenzaron a repetirse. No todos veían al hombre, algunos únicamente escuchaban pasos. Otros aseguran distinguir una silueta inmóvil entre los árboles que desaparecía al dirigir las lámparas hacia ella. Lo único constante era la pequeña llama. Siempre aparecía en el mismo lugar, siempre cerca de las 3 de la mañana.
siempre sin una fuente evidente de combustible. Una semana después llegaron especialistas de la Comisión Nacional Forestal. Llegaron para realizar una inspección mucho más profunda. Ya es que ellos son, pues, un poquito más chingones, ¿verdad? Utilizaron drones con sensores térmicos, equipos de geolocalización, o sea, utilizaron tecnología de punta los vatos. Durante uno de los vuelos, detectaron una ligera anomalía en el terreno, a unos 300 metros del lugar donde aparecía la llama. Parecía existir una depresión cubierta por tierra y vegetación quemada. Cuando comenzaron a excavar, descubrieron restos de madera trabajada. No pertenecían al bosque. Eran estructuras construidas por el ser humano. Conforme avanzó la excavación, aparecieron utensilios metálicos, fragmentos de herramientas antiguas y varias latas completamente oxidadas. O sea, todo indicaba que décadas atrás había existido un pequeño campamento en ese sitio. Lo extraño era que ninguna dependencia tenía registro de él, ni los habitantes de las comunidades cercanas recordaban que alguna vez hubiera existido un asentamiento en esa parte de la montaña. La investigación histórica, pues, tardó varias semanitas. Finalmente, un investigador local encontró una referencia en un periódico regional publicado casi 50 años antes. En una nota de apenas unas cuantas líneas se mencionaba la desaparición de una brigada de trabajadores forestales que combatía un incendio en aquella misma zona. Nunca fueron encontrados. La búsqueda terminó después de varios días sin resultados. El caso quedó archivado. Cuando los bomberos conocieron aquella información, decidieron realizar una última vigilancia antes de abandonar definitivamente el lugar. La noche permaneció, pues, tranquila durante varias horas, ¿verdad? A las 2:58 de la madrugada apareció nuevamente la pequeña llama. Esta vez, ninguno intentó apagarla de inmediato, simplemente observaron. Pocos segundos después, la figura del hombre volvió a surgir entre el humo. Caminó lentamente hacia el sitio donde había sido encontrados los restos del antiguo campamento. Luego desapareció, sin ruido, sin dejar rastro. El comandante ordenó acercarse. La llama continuaba ardiendo, pero algo había cambiado. En el centro del fuego apareció un pequeño objeto metálico. Era una vieja placa de identificación utilizada por brigadistas forestales ya hace varias décadas. Había permanecido enterrada durante años. Los arqueólogos determinaron después que probablemente el incendio reciente removió parte del terreno y permitió que saliera a la superficie. Eso explicaba el hallazgo. Lo que nadie lo consiguió explicar fue por qué apareció exactamente en medio de la llama que no tenía combustible alguno, ni por qué esa misma noche el fenómeno dejó de repetirse para siempre. Los incendios nunca volvieron a surgir en ese lugar. Las guardias terminaron pocos días después. El bosque comenzó, pues, lentamente a recuperarse. Años más tarde, algunos integrantes de aquella brigada coincidieron durante un curso de capacitación. Al recordar el incidente, uno de ellos hizo una observación que dejó a todos en silencio. La descripción del hombre, ese que caminaba entre el humo, coincidía exactamente con la fotografía publicada junto a la noticia del periódico antiguo. Ninguno de ellos había visto esa imagen antes de aquella noche. Jamás pudieron explicar cómo todos recordaban el mismo rostro. Los bomberos están entrenados para enfrentar el fuego, para tomar decisiones bajo presión y encontrar una explicación
para casi cualquier emergencia. O sea, son unos pinches héroes esos señores. Tu trabajo depende de la experiencia, la disciplina, la capacitación, ¿verdad? Y más que nada mantener la calma, incluso en situaciones más difíciles. Sin embargo, como acabamos de escuchar, existen ocasiones en las que ni los reportes oficiales, ni las investigaciones posteriores, ni el paso del tiempo logran responder todas las preguntas. Llamadas que nunca debieron existir, voces que aparecen en un radio sin dejar registro alguno, y llamas que parecen desafiar toda lógica. O sea, pues son relatos que para quienes los vivieron siguen siendo imposibles de olvidar. Miren, tal vez algún día alguien encuentre una explicación para estos casos. O quizás permanezcan con como esas historias que solo se cuentan entre compañeros cuando termina una guardia nocturna y el silencio vuelve a apoderarse de la estación. Miren, ahora quiero escuchar su opinión. ¿Cuál de las dos historias les inquietó más? ¿La llamada proveniente del edificio 14 o el extraño incendio que parecía negarse a desaparecer? Cuéntamelo en los comentarios. Neta, me encanta leer sus teorías y muchas veces sus experiencias personales. Esas inspiran futuros videos para este canal, ¿eh? Si disfrutaste de este relato, no lo olvides. Déjame tu like, suscríbete, activa la campanita para no perderte las próximas historias. Se despide de ustedes, su amigo René. Esto es el Diario Paranormal. Y recuerda que siempre habrá una historia más esperando ser contada. Hasta la próxima, amigos, y gracias por ayudarme a escribir una página más en este Diario Paranormal.